Cordial saludo. Este es el trabajo para la materia de legislación laboral, la unidad 2, fase 3, hipótesis. Los integrantes del grupo somos Jenny Paola Talero, Wilfredo Chaparro y quien les habla, Luis Francisco Segura. Somos el grupo número 15 y el trabajo para la UNAD en el año 2017, la materia de legislación laboral. Bueno, primero que todo vamos a hablar del estudio de caso, el caso de estudio de Margarita, que es la actividad individual, donde recopilamos las mejores respuestas. Y pues acá iniciamos con la primera pregunta, que es ¿cómo se manejan las prórrogas en este contrato? Bueno, acá hago un paréntesis, no vamos a transferir pues toda la información del caso, ya asumimos que la conocen, que la han revisado en el material brindado por la tutora, entonces simplemente vamos a plantear las preguntas para no ser redundantes con el texto, pues se procede a explicar cada una de estas. Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces acá podemos decir que el contrato a término fijo que se hace por escrito tiene aplicables unas condiciones establecidas en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Este se encuentra subrogado por el artículo 3 de la Ley 50 de 1990. ¿Este qué quiere decir? Este quiere decir que el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito, siempre debe ser por escrito, y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. También nos dice que si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisa por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Es decir, si tenemos un contrato por el tiempo necesario, si ninguna de las dos partes se pronuncia con 30 días de anticipación para que se termine, entonces automáticamente vuelve y rige pues el término inicial como tal, es decir, vuelve y se ajusta el contrato como se inició. También nos cuenta que si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Entonces de esta manera es que se manejan las prórrogas en el caso de Margarita, y con esto vamos por finalizada la primera pregunta. Continuando con el estudio de caso, procedemos a la pregunta de la cláusula 3 del contrato es eficaz. ¿Por qué? Entonces podemos decir que en el presente caso tiene validez, ya que en esta pues cuenta con algunos de los puntos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser inferior a un año ni superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Esto es lo que mencionábamos anteriormente con lo de las prórrogas. Entonces acá hacemos referencia a estas cláusulas. Cuando se trata de labores ocasionales o transitorias, de reemplazar temporalmente el personal en vacaciones o en uso de licencia, de atender incremento de la producción al transporte de las ventas o de otras actividades análogas, circunstancias que será constar siempre en el contrato el término fijo podrá ser inferior a un año. Acá tenemos otro punto, otro ítem importante, que en el contrato que se celebre con empleados altamente técnicos especialmente calificados, las partes podrán acordar prórrogas inferiores a un año. Entonces, en el caso pues, de la señora Margarita, recibe una carta con fecha 5 de agosto de 2016, donde el director de Recursos Humanos le comunica a Margarita la decisión de la empresa de prescindir de sus servicios a partir del 6 de agosto del 2016, es decir, un día antes. De acuerdo a lo planteado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, para no prorrogar el contrato se debe avisar por lo menos 30 días de antelación. Lo que hablamos, que si ninguna de las dos partes se pone de acuerdo o se hace escuchar o pasa al escrito, el contrato automáticamente se renueva. Acá lo que hicieron fue un día antes.
compartieron la información, entonces digamos que no tiene validez. Por otro lado, al analizar las causas establecidas, pues en este caso de estudio no existe un límite de tiempo para realizar la renovación del contrato fijo por un año, por lo cual no debe convertirse en indefinido a menos que se llegue a acuerdo por ambas partes. Acá hay algo muy importante, que como no se habló de la renovación previa o automática, entonces pues si no se llegó a un acuerdo de renovar, entonces pues obviamente no hay validez en este punto. Continuando con el estudio de caso, la siguiente pregunta es: ¿qué proceso se debe realizar para poder despedir a Margarita teniendo fuero sindical? Entonces, en este caso, el empleador sustenta su decisión de cancelar el contrato de forma unilateral, alegando justa causa con base en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 62, modificado por el artículo 7, Decreto 2351 de 1965, que pues acá rescatamos un ítem nada más, tiene muchísimos ítems, pero rescatamos digamos los que más relación tienen con el caso. Entonces dice que por parte del empleador, el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador, la ineptitud del trabajador para realizar la labor recomendada. Primeramente, el empleador debe garantizar el debido proceso al trabajador, en otras palabras, informar claramente la causa que motiva la decisión. Además, también tiene que demostrarlo mediante pruebas en proceso de descargos, convivencia laboral o disciplinaria. Ya cuando el empleador demuestra pues que el empleado incurre en alguna de las faltas consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, se garantiza que existió el debido proceso, en el cual no se vulneran los derechos ya fundamentales del empleado, garantizando al empleado su derecho a la defensa y a la contradicción. Por contar con fuero sindical, en este caso Margarita, y estar embarazada, lo que se debe hacer es presentar una solicitud formal al Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social para pues proceder sustentando causas, aportando pruebas y las evidencias del debido proceso. Si la respuesta es desfavorable, no podrán despedirla. Dicha decisión solo la puede dictar un juez laboral. Ya de esta parte en adelante vamos a hablar del trabajo colaborativo, ya que va tras, digamos, la parte individual. Entonces ya vamos a hablar acá, digamos, de la legislación laboral en Colombia, vamos a hablar de derechos, de deberes, de la seguridad social de los trabajadores, cómo afecta, cómo influye de parte del empleador y de parte de los empleados. Entonces la primera pregunta es: ¿por qué los empleadores en Colombia desconocen los derechos a la seguridad social de los trabajadores? Entonces, para iniciar, pues lastimosamente debemos recordar que estamos en Colombia. Entonces, en el país existe una profunda falta de conciencia sobre los derechos laborales, tanto de, digamos, empleadores como de los empleados. Los empleadores en muchas ocasiones no tienen ética empresarial y evaden la afiliación, mientras que los segundos desconocen que el aseguramiento es un derecho. Es decir, acá hay un error de parte y parte. Los empleadores por, digamos, querer ganársela toda, y los empleados por desconocer totalmente las leyes que tienen a su favor. Las importantes conquistas de la seguridad social se ven amenazadas por fenómenos múltiples y de tal magnitud que se constituyen verdaderos elementos que podrían llevar al traste lo conseguido hasta la fecha. De tales hechos destacamos la evasión y la elusión, fenómenos que afectan como un cáncer agresivo, se puede decir, la estructura financiera del sistema, y de no ser controlado generará un colapso. También, lastimosamente, en Colombia estamos acostumbrados a la trampa, al engaño, al fraude, y estas situaciones pues son muy evidentes y no es algo, digamos, extraño o ajeno a lo que vivimos a diario. Entonces, y esto lo vemos en todos los estratos sociales. Esta práctica pues podemos decir
que es poco, no solo es poco reprochada, sino que en oportunidades es vista con complacencia por algunos sectores. No es de sorprender que se haga una verdadera apología a quienes desarrollan múltiples formas de evadir o eludir las responsabilidades en el pago de aportes y en la afiliación de las personas del sistema. Entonces acá en esta pregunta, para redondearla, muchos empleadores, digamos que desconocen o hacen los que desconocen los derechos de la seguridad social de los trabajadores para, digamos, para ahorrar o no tener la obligación de pagarles esto. Entonces muchas veces lo que hacen es llegar a acuerdos con los mismos empleados, o si el empleado desconoce, no les recuerdan que les tienen que pagar esto, que es un derecho de ellos. Entonces siempre es buscando qué ganar y cómo se ganan o cómo se ahorran más plata o de qué forma pueden enriquecerse un poco más. Entonces esto es lo que pasa lastimosamente en Colombia. Continuando con la parte colaborativa, la siguiente pregunta es: ¿qué consecuencias se generan para los trabajadores que no se reconozcan sus derechos a la seguridad social? Pues cuando hablamos de nuestro sistema de seguridad social integral, tenemos que la cobertura a las contingencias de invalidez, vejez, muerte, enfermedad general, maternidad, enfermedad profesional y accidentes de trabajo a través de los sistemas de pensión, salud y riesgos profesionales. Cuando hablamos de salud, pues hablamos de la EPS, las pensiones y los riesgos profesionales. Entonces acá hablamos de las ARLs, reconociendo prestaciones de carácter asistencial como también económicas, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Entonces, hablando como consecuencias, donde no se le reconozcan los derechos, digamos que está perdiendo la parte de cuando hablamos de la salud, de la EPS, calamidades domésticas, que son los aportes que debe hacer la empresa y el resto los debe hacer el empleador. Es parte muy importante, ya que en muchas ocasiones exigen estar afiliados a una EPS, y no solamente por eso, sino por el riesgo de una enfermedad y no poderla cubrir. Recordemos pues que en las EPS normalmente uno simplemente tiene que dar un copago y por estar afiliado, pues digamos que entre comillas que es gratis la atención. Saldría mucho más costoso no tener ese y pagar, digamos, por particular. Hay que recordar que las EPS también tenemos derecho a beneficiarios, entre otros. Cuando hablamos de las ARL, el no tener una ARL en un trabajo, dependiendo del trabajo, es muy delicado. Cualquier trabajador tiene que tener ARL, desde alguien que trabaja en un computador hasta alguien que trabaje en una construcción o una obra civil. ¿Por qué se debe tener esto y qué riesgo influye en el trabajador? Los accidentes laborales, muchas veces pasan accidentes laborales que lastimosamente tienen que indemnizar al trabajador, pierde una parte de su cuerpo, y sin esta protección de ARL, digamos que los accidentes no contarían como laborales. Entonces ese seguro, por decirlo así, beneficia tanto al empleado, pues que se salva de una sanción, y al empleador pues lo cubre en este caso de esta manera, pues digamos inoportuna, concediéndole pues su seguro y ayudándolo pues en ocasiones así de calamidades laborales. Cuando hablamos de pensiones también, que es otra parte pues muy importante en este tema, el riesgo de este es, digamos, que no está ahorrando nada para su futuro. Cuando hablamos de la pensión es algo obligatorio, que lo debe ir pagando el empleador también. Entonces estas consecuencias, digamos que son en la parte personal, es muy importante tenerlas, y en la parte de ley también, ya que pues, puede ser sancionado el empleador, en este caso hablando pues ya del que ofrece el trabajo, y para nosotros como trabajadores en cuanto a curarnos en salud, por decirlo de alguna forma.
Continuamos con la última pregunta, que es ¿qué consecuencias se generan para los empleadores desconocer los derechos de seguridad social de los trabajadores? Bueno, acá nos tenemos que ir al artículo 161 de la Ley 100 de 1993, que señala que los empleadores que no cumplan con la obligación de pagar los aportes al sistema estarán sujetos igualmente a las sanciones consagradas en los artículos 22 y 23 de la Ley 100 de 1993. Acá podemos decir que los empleadores que no observen lo dispuesto en el presente artículo estarán sujetos a las mismas sanciones. Bueno, y en consecuencia de estas disposiciones, esto todo será a cargo del empleador, los costos por el servicio que demande, digamos, en salud, si llegara a requerir algún empleado, y los beneficios de estos, es decir, el empleador debería pagar todo de bolsillo de él. En este caso, pues el trabajador afectado podrá también acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud por el no pago oportuno de los aportes respectivos al sistema de seguridad social en salud. Cuando un empleador, digamos, que afilia, que es otro caso muy particular, a la EPS, pero no paga, una cosa es afiliar, otra cosa es hacer los pagos mensuales, a pesar de haber realizado los descuentos en nómina, o sea, descuenta pero no paga, el trabajador del lugar, el trabajador tendrá derecho a todos los servicios de salud sin que dé lugar a la suspensión de estos en virtud de la mora el empleador en el pago de los aportes. Es decir, cuando uno deja de pagar y no se retira, el sistema lo corta, pero sigue estando activo, es decir, pasa una mora. Esta mora lo debe pagar el empleador. Entonces, cuando el empleador desconoce eso, tiene consecuencias, digamos, mucho más graves que las del empleado. Cuando el empleado, recordemos que si no le pagan eso, pues digamos que él es el que se está tumbando, él es el que está perdiendo, pues, derechos como tal, pero aquí no va a perder solamente esto el empleador. El empleador puede perder, digamos, su empresa puede ganarse demandas. Esta parte ya es, digamos, mucho más legal, hay penalizaciones y multas, y digamos que le estaría dando un arma muy grande al empleado para, como les decía hace poco, de constituir una demanda y quitarle plata. Si llegara a pasar algo y se comprueba que el empleador no pagó o no está pagando, todos los gastos los debe cumplir él mismo. Entonces, por eso es mejor tener los términos muy claros. Es mejor, pues, la seguridad y lo legal que hacer las cosas al revés. Bueno, ya con esta diapositiva pues terminamos el trabajo, ya son las referencias, así como un análisis muy amplio y muy rápido. Podemos decir que en Colombia, lastimosamente, esta parte de legislación laboral es muy poca, digamos, seria, entre comillas. Nos hace falta mejorar muchísimo, en muchísimas cosas tenemos demasiadas leyes, pero que se desconocen, que no se cumplen. Estamos en una cultura de cómo ganamos más, cómo podemos minimizar costos y no me importan los riesgos. Entonces estamos en una cultura muy facilista y lastimosamente las autoridades legales y competentes no están haciendo lo necesario para apretar a esta gente, a estas personas que siempre quieren salirse con la suya. Si comparamos esto con otros países, por ejemplo una potencia como Estados Unidos, vamos a ver que las diferencias son abismales. Las leyes son para cumplirlas y si están ahí, pues lo ideal sería esto. Hablando del caso ya de Margarita, pues se resolvieron los interrogantes de manera adecuada y ya, pues solo me resta despedirme. Espero que la presentación haya sido de su total agrado. Recuerden que les habló Luis Francisco Segura y esta es la presentación grupal del grupo número 15 para la materia legislación laboral. Hasta pronto.